El piloto despertó y se encontró flotando en el aire sobre un acantilado de 1 metro de altura. A sus pies, se veían nubes flotantes. El paracaídas roto sobre su cabeza se había enganchado en un árbol seco. John sabía que si quería salvar su vida, tenía que escalar él mismo. Al observar la gruesa capa de hielo del acantilado, decidió arriesgar su vida. Solo vio a John quitarse los zapatos de cuero y clavar una daga en ellos como herramienta de escalada. Luego, sujetó el cuchillo con ambas manos y lo clavó en el hielo, subiendo poco a poco. Pero antes de que pudiera subir unos pocos escalones, la daga de sus zapatos se rompió repentinamente. John cayó al suelo a una velocidad vertiginosa. Por suerte, el paracaídas que llevaba en el cuerpo se enganchó en el árbol. Gracias a eso, John salvó la vida temporalmente. Pero antes de que pudiera recuperarse, el árbol seco no soportó el peso y comenzó a romperse. Al ver esto, John rápidamente usó la daga para cortar el cordón del paracaídas. En el último momento, cuando el árbol seco se rompió, se dio la vuelta rápidamente y escapó del peligro. Pero en ese momento, la situación de John se volvió aún más desesperada. Apoyándose solo en sus extremidades, no pudo sostenerse mucho tiempo y pronto caería por el acantilado, con el cuerpo destrozado. En el momento crítico, levantó la cabeza y vio al antílope trepando por el acantilado. Así que se le ocurrió una idea: imitar la postura del antílope, usando ambas manos y pies para apoyarse en ambos lados del acantilado. Luego, con todas sus fuerzas, ascendió poco a poco, pero justo cuando trepaba al suelo rocoso en el aire. John estaba a punto de descansar un rato cuando ocurrió algo inesperado. Acababa de salir del acantilado. Inmediatamente vio a un macho cabrío mirándolo con ojos feroces. Y usó todas sus fuerzas para derribarlo. John se quedó paralizado de miedo. Si caía, sin duda sufriría heridas graves. Para salvar su vida, solo podía arriesgarse. Aprovechando el momento en que el macho cabrío lo corneó, se agarró al cuerno. Aprovechando la resistencia del otro, logró llegar a la orilla. Aunque John tuvo suerte de salvar la vida, su misión estaba lejos de terminar. Resultó que John era un noble duque británico. Durante la Guerra de Sudáfrica en 1902, John, como miembro de la Cruz Roja, transportaba provisiones a los refugiados locales con su familia. Inesperadamente, fue acosado por alborotadores locales. John resultó herido en una pierna. Su esposa resultó gravemente herida y murió en el acto. Antes de morir, su esposa le rogó que mantuviera a su hijo Mark alejado de la guerra, pero viviendo en tiempos difíciles, no era fácil decir que había que mantenerse a salvo. Muchos años después, estalló la Primera Guerra Mundial. John organizó un equipo de agentes secretos, responsable de recopilar información de otros países, intentando prevenir esta devastadora guerra. Al mismo tiempo, una organización malvada llamada el Rebaño de Ovejas surgió de las sombras. Para sacar provecho de la guerra, infiltraron espías junto a figuras importantes en varios países. Para manipular a los políticos, provocaron guerras constantemente. Para entonces, el hijo de John también había crecido. El día de su ceremonia de mayoría de edad, le dijo a su padre que quería unirse al ejército como todos los demás. Podría contribuir al país. Aunque John estaba muy feliz en su corazón, para cumplir la promesa que le hizo a su esposa, rechazó la intención de su hijo, pero subestimó la determinación del otro bando. Para alcanzar su ideal, Mark se unió al ejército en secreto sin el conocimiento de su padre, y como soldado raso, fue enviado al frente, donde la lucha fue más feroz. Al recibir la noticia, John solo pudo acudir al emperador británico e intentar recuperar a su hijo. Pero en ese momento, la unidad de Mark ya estaba luchando contra el enemigo, para salvar al mensajero en el campo de batalla. Se encontraba en la línea de fuego. Ante la lluvia de balas, Mark se asustó al entrar en combate, pero para salvar a sus compañeros y obtener información importante, arriesgó su vida, abrazándolos y regresó corriendo. Al ver que estaba a punto de llegar a la trinchera, un proyectil cayó del cielo. El nuevo soldado cargó a su compañero gravemente herido e intentó correr de regreso. Ante las balas enemigas, cambiaba constantemente de ruta. Gracias a su agilidad de movimientos, evitó con éxito una lluvia de balas tras otra. Al ver que estaba a punto de llegar a la trinchera, un proyectil cayó del cielo, lanzando inmediatamente a 2 personas por los aires. Sus compañeros resultaron gravemente heridos. Afortunadamente, Mark fue arrojado a la trinchera y, por fortuna, salvó la vida. Tomó la información que le dio el mensajero y se la comunicó a sus superiores. Inesperadamente, sus camaradas lo confundieron con un espía. Sin darle oportunidad de explicarse, fue asesinado a tiros inmediatamente. El pobre Mark falleció injustamente. El padre John quedó desconsolado al enterarse de la mala noticia. Perdió a su único hijo y también ignoró las últimas palabras de su esposa.
Para encontrar al responsable del daño a su hijo, reprimió su dolor y reunió rápidamente a sus hombres. Estaba decidido a hacer pagar al enemigo. Afortunadamente, confió en la información que trajo su hijo. Rápidamente encontró al cerebro detrás de la Primera Guerra Mundial. La base secreta tenía el nombre en clave de la oveja, pero la guarida del enemigo estaba construida en un acantilado. Fácil de defender pero difícil de atacar. Para evitar causar alarma, John voló el avión solo hasta el acantilado. Luego usó un paracaídas para adentrarse en la guarida del enemigo. Tras escalar el acantilado, se encargó rápidamente de los dos guardias. Luego dio la señal para que enviaran a su secuaz Jamie. Con la perfecta coordinación entre ambos, acabaron fácilmente con los guardias del exterior. Tras entrar por la puerta principal, vio a la persona que estaba detrás de Alex. Sin embargo, lo que sorprendió a John fue: la persona que estaba detrás de él era el general más capaz del emperador británico. Su hijo fue herido por él y falleció. Enfrentándose a la persona que causó la pérdida de su hijo, John transformó su dolor en fuerza. Blandiendo su afilada espada, atravesó los puntos vitales del oponente. Pero Alex tampoco era un rival fácil. Tras unas cuantas rondas, los dos seguían indecisos. Para terminar la batalla rápidamente, Alex sacó una granada y se la lanzó a John. Por suerte, John reaccionó con rapidez y sacó su escudo para bloquearla. Pero antes de que pudiera recuperarse de la explosión, Alex lo empujó al borde del acantilado. Entre la vida y la muerte, el Arid reapareció y un culatazo le atravesó el muslo a Alex. John aprovechó la oportunidad para levantarse, pero un puñetazo lo sometió. Finalmente, sacó la medalla de su hijo y rompió la cuerda. Cuando Alex se marchó, lleno de odio, esta cruel guerra también terminó.